Sen deve petimba se forzande por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, ello se diré, talla como aveima. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Bueno, llegamos al mirador Cerro Punta, ahora vamos a subir, estamos acá con el señor que maneja el lugar. Presentate un poco para la gente. Cesareo Alcaraz González. ¿Tu nombre me dijiste? ¿De Herrera? Cesareo Alcaraz. Cesareo. Sí. Ah, primera vez que escucho ese nombre, Cesareo. ¿Y la señora? Hermelinda Cueva. Hermelinda. ¿Qué tal, doña Hermelinda? Tranquilo, pa. Bueno, vamos a subir, Cesareo. Sí. Ya, tú. Bueno, vamos a hacer ejercicio. Vamos a caminar un poquito. Sí, ya, Sí. vamos. Es todo lo que comimos hoy. Vamos a bajar. Entonces, Ariel nos va a acompañar. El tramo no es muy extenso. ¿Cuánto más o menos es, Cesareo? ¿Cuántos metros? Más o menos 50. 50 metros. No es tanto. No es tanto. Pero está en una altura importante. Sí. La vista que se logra, dice que es... Cae la lluvia en la pradera y el viento me cuenta historias del pasado. Ya llegamos a la cima. El recorrido para llegar no es muy extenso, 50 metros. Pero miren lo que es la vista que se consigue.
subiendo estos 50 metros. Miren lo que hay. Miles de energías enfrentándose y luchando día a día. Y yo sueño con el tiempo que ¿Hace cuánto marche tiempo más o menos, Cesario, que empezó esta actividad de utilizar este mirador? 3, 4 años. 4 años. Hace poco. Sí. Mucha gente. Antes de pandemia. Antes de la pandemia empezó. Y hay muchísimos jóvenes que vienen a disfrutar. Allá hay, mira, un poco más bajo. ¿Qué tal, muchachos? Vienen en familia a disfrutar de esta vista. Se paga una entrada de 10.000, ¿verdad? Sí, 10.000 guaraníes, ya puedes subir y puedes disfrutar. Te puedes quedar acá. y atenderse que hay moto, a modo completo, se responsable de la Claro, es la, ¿Lo peor? toda la gente que estaciona abajo, con motos, su auto, el cuida otra abajo. Qué lindo, chaval. Departamento del Guairá. Mauricio José Troche, único. te necesito más que ayer. Quiero perderme en tus cabellos color miel. Dame tu amor. Te necesito más que ayer. Quiero perderme en tus cabellos color miel. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu bota? ¿Aguantó? Está aguantando hasta ahora. A ver, aguantó. Para mí que Troche no le alimentó lo necesario a tu bota. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Infaltable nuestro cocido quemado de Campesino. Bueno, en este momento estamos con la campeona de ciclismo en montaña, que es de Mauricio José Troche. Si te presentás para la gente. Hola, hola a todos, muchas gracias acá por venir, por visitarnos, muchas gracias Bicho, bienvenida a la ciudad de Mauricio José Troche. Yo soy Isamira Martínez, campeona nacional de ciclismo en montaña en las modalidades de XCO y XCM. Ahora se va a estar disputando el otro domingo, así que vamos a estar ahí dándole todo siempre. ¿Qué es XC? Eso que dijiste, explicarnos un poquitito. Bueno, el ciclismo está dividido por modalidades. Sí. El ciclismo en montaña en específico, en donde el XCO es por vueltas, es un circuito que tiene obstáculos de saltos, piedras, en donde hacemos un circuito de 4 kilómetros más o menos y hacemos aproximadamente 6 vueltas más o menos así, con todas las chicas. El circuito de la modalidad de XCM se trata sobre larga distancia, en donde vamos a estar corriendo el otro domingo 52 kilómetros. Y está también en la modalidad de XCC, que es un short track, que es un circuito corto, pero que dura 20 minutos, que es 20 minutos a tope. ¿Y cómo arranca la pasión por el ciclismo, en tu caso? Bueno, la pasión por el ciclismo arranca cuando le di a mis primos. Ellos competían antes, allá en el 2014 más o menos. Y bueno, mi hobby era andar nomás en bici acá por la ciudad, acá por la plaza. Así empezó. Así empezó. Y después mis primos me invitaron a una carrera de Colonia Independencia, en donde yo ni casco tenía. El intendente de la colonia me prestó un casco. Y bueno, ahí me fui a competir. Era un circuito de 5 kilómetros y desde ahí empezó la pasión con el ciclismo. Y cuando hablas de entrenamiento, ¿de qué estamos hablando? ¿Es salir a recorrer cuántos kilómetros? ¿O el entrenamiento tiene que ser de montaña? ¿Cómo es eso? Yo tengo mi entrenador que es de Sevilla, allá de España, en donde en una aplicación él me está mandando todos mis entrenamientos día a día. Hoy, por ejemplo, tengo 3 horas, así que después de esta entrevista yo salgo a entrenar. Tengo que entrenar 3 horas sobre bicicleta. Y yo me voy acá por Cerro Punta y hago la vuelta doy la vuelta así por Blasgaray y vuelvo otra vez. Y así son día a día hasta completar. 3 horas. 3 horas. En bici hoy. En bici.
después de la entrevista. O sea, vos calculás tipo 1 hora y media y cuando cumplí 1 hora y media das vuelta. Si da vuelta y vuelvo. Y eso, me imagino la bici tiene varios cambios, ¿verdad? Sí. Y ese entrenamiento, me imagino que también es con diferentes cambios, pesado, liviano, ¿cómo es eso? Depende, si es que hay una recta, o sea, la parte así plana de la ruta, es todo pesado, te vas rápido ahí con la bici. Y si viene la subida, ahí bajas el cambio a liviano. Impresionante lo de Samira, ¿verdad? Sí, Samira. Así que un gusto conocerte, Samira, y que forme parte un poco de lo que es este programa de Mauricio José Troche y mostrar gente que está sobresaliendo no solamente a nivel país, sino que de forma internacional también. Muchísimas gracias a usted por tener presente, por estar acá en nuestra ciudad. Es muy linda la ciudad de Mauricio José Troche, se siente mucho el apoyo acá cuando yo salgo afuera. Siento mucho el cariño también de todos acá y nada, muchísimas gracias a vos, Bicho, por venir acá, un gusto tenerte acá y nada, muchas gracias a todos. Este aplauso es para vos, para Samira, nuestra representante de ciclismo en Paraguay, así que gracias. Todos quieren que su Navidad sea perfecta, con el árbol más grande, con las luces más brillantes y con los mejores regalos. Pero lo importante es que tenga magia. ¿Te gustaría descubrir la receta? Despertá a tu Papá Noel interior creando momentos mágicos con quienes más querés y agrega un sabor refrescante a la Navidad con la mega promo de Coca-Cola. Elegí tu mega pack de Coca-Cola sabor original. Coca-Cola sin azúcares, spray o Fanta y disfruta de 4 botellas de 1 litro descartable por 20.000 guaraníes. Hasta el 31 de diciembre. Coca-Cola, magia de verdad. Ahora ya estoy en tu casa. Sí, gracias por visitar. Presentate a la gente, contale quién sos, qué hacer. Virginia Santa, soy la empanadera de Tebicuari. Ña Virginia. Ña Vicky. Tía Vicky. Tía Vicky. Tía Vicky. De todos los días. ¿Hace cuánto que estás con tu local? Hace 16 años. 16 años. Anteriormente tenía comedor, pero después ya me dejé porque ya estoy un poquito vieja. Ah, vieja, son los trapos, dice mi abuela. Decía mi abuela. Tía Vicky, comentame un poco el tema de la escuela. Vos fuiste parte fundamental también de la creación de la escuela acá sí, yo también estuve, cambié la comisión del colegio, la escuela y la alcaldía. Estuve también para el distrito de la municipalidad, también estoy también en eso. Siempre trabajando también trabajando por mi comunidad. Con la educación. Con la educación, sí. Anteriormente con los hijos, se iba al colegio, yo era la presidenta de la comisión, casi todos los años, y la cantina, todos los años. Siempre lo te tiró la comida. Sí, siempre. Me gustó. En la época de 1992 era que el ingeniero Raúl Jeque le trajo en la ASPA. Y ahí trajo un curso de cocina. Ahí yo aprendí muchas cosas. Ahí yo empecé. Y gracias a Dios hasta hoy estoy haciendo. Gracias a Dios hasta hoy estoy haciendo. Y vamos a probar esta famosa empanada. La famosa empanada de Tía Vicky. En la ciudad de Tegucigalpa. Sí, un señor era mexicano. Su hijo trabaja en la ASPA hasta ahora. Y vino a probar su papá. Me dijo, voy a llevar tu empanada y cuando llegue allá te voy a México llevó. México llevó. Llevó así para fritado llevó. Fritado llevó. Ah, fritado llevó. Fritado llevó, sí. Empaquetado así llevó. Y cuando llegue a México, yo te aviso que lo rico que es tu empanada. Llevó el señor. Hay un señor mexicano que trabaja en la azucarera y su papá vino y
Claro, todos los empleados de la azucarera me imagino que es Sí, un clásico venir acá a sí, comer. Todos los días viene a llevar para su merienda, para la cena. ¿Y a qué hora vos arrancás? A la 1. A la 1 yo me siento acá hasta las 4 y después mi marido lo que cocina y él despacha. Yo cuando falta le vengo a fritar y él ahí está, hasta las 10 de la noche. O sea, desde el mediodía más o menos ya te Desde el empezás a mediodía, mover. sí, hasta las 11 la tengo que limpiar todo, poner todo en su lugar y para empezar la mañana de mañana. Pero elaborar la carne y eso, preparar y eso es Eso hace a la noche. Eso es tempranito, a la mañana. Temprano a la mañana. Cortar la carne. ¿Y a qué hora preparar. empezás con la preparación? Y ponerla a las 10, mi carne. La pongo para que hierva. O sea, estamos hablando de 12 horas al día, pues, de 10 de la mañana Casi 12 a horas al casi día. las 10 de la 12 horas, noche. Sí, casi 12 horas, porque hay que preparar tu huevo y mezclar todo y poner todo en orden y venir a hacer. Pero el toque es la cebolla, eso es lo Eso que es. Eso vamos es lo a- fundamental a la empanada, la cebolla. Y su secreto es cebolla. Tiene que llevar mucha cebolla. Yo aprendí eso cuando estuve en el curso de ahí. Aprendí de esa vez. Los bocaditos también que van a probar, ese yo aprendí también ahí. Quiero decir nomás que, ¿viste la famosa empanada sonajero que le llaman, verdad? no. Que no tiene nada adentro. Ese que vos haces así, escuchando y da la carne adentro. Suele ser así. Este es bien cargado. Bien cargadito. Ese podemos Y un confirmar. sabor especial que vas a probar ahora. Bien cargado. Vamos a meterle una Coca-Cola bien fría Sí, hay Coca-Cola. y seguir nuestro camino. Estamos muy felices y contentos de poder visitarles. Yo sí que estoy poder muy llegar a agradecida a ustedes que llegaron a mi pueblo y llegaron a mi casa. Yo no esperaba porque yo siempre te veía en la tele jugando partidos y eso es lo que siempre me miraba porque ahí yo ya empezaba a trabajar pues ahí cuando era... Van a creer ahora que soy deportista. Y yo siempre veía olimpista. Sí. Olimpista, yo estoy solo con Gabriel González. Ya está, ya está la mitad y nada. Con Gabriel González, yo solo mirar a esa hora yo ya empiezo a Ah, el tocar mi clásico de la luz. ¿Verdad? Ya la Jugué luz. 2 veces, no me habré jugado y justito me viste. Sí, te vi. Justo cuando jugué me vio. Puedo verte, Te veo jugando fútbol. Hoy tengo menos fútbol, señora, que Dios mío. Al caso. A mí no me gusta hablar. Y a preparar Sí, en su es casa. por mí ¿verdad? todo el día voy a hablar. ¿Cómo le viene tu banana? Ahí sí. O sea que, a 7. Viendo cómo se hace y a aprender también. Tienes que preparar para la mesa, Marcelo, ahí está. Sí, ya está todo. Ya está todo, vamos a probar. Sí, sí. Entonces sentate con nosotros. Sí, vamos y me voy, dejo todo y me voy. Esto es lo que voy a guardar ya, porque esto se entrega afuera. Acá es mi lugar. Esto todo es acá mi lugar donde trabajo. Acá todo. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Un tereré de campeones. Llegamos a la estación de ferrocarril de Félix Pérez Cardoso. Una belleza.
tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Ingresamos ahí, pasen más muchachos. Adelante. Ingresamos a esta estación del tren totalmente remodelada. Si te puedes presentar ahí para la gente. Muy buenos días, yo soy Juan Monjes Monfredini, oriundo de este pueblito Félix Pérez Carozo. Y les voy a rememorar algunas cosas de la historia del ferrocarril, porque prácticamente yo nací en un vagón en este pueblito. Así luego. Y laboré 31 años en esta empresa. Y desde los 10 años. Sos ex empleado entonces 31 ferrocarril. años, sí, empleado del ferrocarril. Fui a Asunción, tomé el tren acá, llegué a Asunción en el año 1963. Mira un poco. Yo nací en el 53 y en el 63 fui ordenanza. Con 10 años. Con 10 años, en un departamento tan importante en Asunción. Y que esto trae recuerdos importantes de una histórica casa, de una empresa que dio mucho laburo a los paraguayos, desde Asunción hasta Pacucuá. Era la empresa más importante. ¿Y en cuántas horas llegabas de acá a Asunción? Y de Asunción a Félix Pérez en 5 horas y iba bien. Pero siempre la hora inglesa, como dice, se respetaba. Se respetaba, pero la hora de llegada ya no se sabía. Queremos iniciar recorrido en este lugar. Toda la parte de oficina del jefe de estación. Eso es la línea ferroviaria desde Asunción a Pacucuá, donde une con el ferrocarril Urquiza de Posada y va directo a Buenos Aires. O sea que en aquella época todas las exportaciones o importaciones lo hacían por ferrocarril. Desde Posada a Buenos Aires teníamos ingreso al Brasil, teníamos ingreso para el Uruguay y para Buenos Aires, pero a través del ferrocarril. Todas las grandes importaciones y exportaciones se hacían por ferrocarril. Porque era tan importante. Asunción, Tablada, Trinidad, Botánico, Luque, Yucurí, Areguá, Patiño, Upacaraí, Pirayú, Cerro León, Paraguarí, Escobar, Zapucay, Caballero de Tumí, Tebicuarú, Martínez, Félix Pérez Cardoso, donde estamos actualmente, Villarrica, San Salvador, de ahí venía un ramal Ñumí, Charará, Fasardi, Tacuara, Itacurubí, Bahí, y en este ramal de San Salvador, Iturbe, Maciel, Santa Lucía, Santa Luisa, digo bien, Moisés Bertoni, Yegros, Isla Sacá, este es Yutú, Santa Rosa, Salitrecue, San Pedro, General Artigas, Isla Alta, Coronel Bogado, Carmen, que sería Carmen del Paraná, Caraguatá, San Juan, Encarnación, Empalme, kilómetro 375, Pacucuá y después ya Posadas, la Encarnación. Hay un ferribarco que se cargaba todos los coches así y pasaba hacia la Argentina, el cargamento, pero que hasta hoy día sigue funcionando a través del puente el cargamento de soja. Entonces ya pasa por el puente y siguen cargando soja ahí. Impresionante. Acá tenemos una imagen histórica también, la llegada del ferrocarril por primera vez a la estación de Quiatú, hoy Félix Pérez Cardoso. Y tenía la distancia acá, por ejemplo, puedes leerlo, de Villarrica a tal lugar y está el precio del pasaje. De Villarrica a Ñumí, este es, primera clase. Y está el costo del pasaje. Este es 2.497. ¿O cuál es? Por ahí está. 120 guaraníes. Disfruta la Navidad con esta mega promo. Del 15 de noviembre al 31 de diciembre, lleva tu mega pack de 4 botellas de 1 litro por 20.000 guaraníes. Participa en los packs Coca-Cola sabor original y sin azúcares, Fanta y Sprite. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, y de fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país.
Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Volkswagen. Hablamos de lo que es ese monumento al cual nos estamos yendo en este momento y el nombre de esta plaza, Iván. Asimismo, esta es la Plaza de los Héroes. Tenemos el monumento en conmemoración a los héroes del Chaco. Justamente este año fue que falleció el último contendiente de la guerra del Chaco llamado Don Carmelo, muy conocido en la ciudad de Altos, murió con 103 años. 103 años, el último excombatiente alteño. El último excombatiente alteño de la guerra del Chaco. Y este es el monumento en conmemoración a todos los contendientes de la guerra del Chaco. Acá tenemos agrupación de excombatientes mariscales Tigarribia a sus hermanos muertos en la contienda chaqueña. El monumento a todos nuestros héroes y excombatientes. Así mismo. Y hablando un poquitito de héroes también, pero con otra arma, ¿verdad? Que es la guitarra, ¿verdad? Este es nuestro embajador de la música, de su arma, de su guitarra. Y con eso llevó el nombre del Paraguay a todo el mundo. A todo el mundo. Luis Alberto del Paraná. Uno de los más grandes exponentes de la música paraguaya, Luis Alberto del Paraná, que justamente fue nacido en la ciudad de Altos y también vivió durante su juventud aquí. Tenemos compañías, en una de las compañías que se llama Yacaré, es donde él vivió su niñez, para luego en su niñez, adolescencia, mudarse ya acá en la parte céntrica de la ciudad de Altos, donde vamos a indicar luego dónde es su casa, ¿verdad? Que no estuvo tampoco mucho tiempo porque luego ya se fue por Asunción y rápidamente luego se empezó a expandir lo que es su talento y lo que le llevó a recorrer todo el mundo, llevando lo que es la música paraguaya y su talento por todo el mundo. Con respecto a la historia de Luis Alberto del Paraná, él arranca su música en la ciudad de Altos o después viene la música al salir de acá. Y por supuesto que en su niñez él en todos lados ya fue reconocido por su talento, así como muchos que empiezan de abajo, por decirlo así, ¿verdad? En los colegios, en los festivales. Ya cantaba él acá. Exactamente, pero el boom de su talento es su juventud, justamente, que fue lo que le impulsó a recorrer todos los países del mundo prácticamente. Nosotros tenemos en conmemoración a Luis Alberto del Paraná colegios, avenidas, también tenemos uno de los más grandes festivales que se realiza en septiembre justamente. En este mes de septiembre se va a realizar el 24 de septiembre en esta misma plaza, la Plaza de los Héroes, donde van a haber muchísimos grupos, ferias gastronómicas, artesanales, todo tipo de... Va a ser una gran fiesta, así como lo estamos diciendo. Entonces también la gente, todos están invitados, vos también estás invitado para presenciar de una de las mejores fiestas del Paraguay prácticamente, que es en conmemoración a Luis Alberto del Paraná. Cuando hablamos de Luis Alberto y de su casa céntrica en la ciudad de Altos, si podemos mostrar Santi ya en la esquina. Y hablando un poco, Iván, de la historia de la ciudad al recibirnos el día de hoy, ya nos comentaba que esta es la primera ciudad guaranítica franciscana del Paraguay y del Río de la Plata. Sí, es la primera reducción guaranítica franciscana del Paraguay y del Río de la Plata. Es una de las ciudades más antiguas del Paraguay. Tiene 485 años, fue fundada en 1538 por Domingo Martínez de Irala. Todo este casco céntrico urbano que estamos viendo, estas casas coloniales, fueron construidos y planificados por los franciscanos. Vamos un poco hacia esas casas antiguas. Y si nos damos cuenta por la planificación urbana misma, todas las dimensiones de la calle tienen las mismas medidas, todas las calles. Es un cuadrado perfecto y tiene una
un diseño en la cual, si es que esto desde aquel entonces se respetaba, por ejemplo, íbamos a tener de un lado el tendido eléctrico y también de un lado todo lo que es la parte de las cañerías de aguas. Entonces del otro del lado de la calle iba a ser libre para que se pueda plantar árboles grandes. Entonces el lado donde están todos los tendidos y todos los ductos de agua no van a llevar árboles grandes. O sea, de esa manera se planificaba todo esto. O sea que es una planificación perfecta prácticamente de lo que es la ciudad de Altos. Y lo otro es que no hay ningún corte de calles, por ejemplo, todo es cuadrado. Siempre salimos en un lugar, podemos entrar en otro, salimos en el mismo lugar. Todo es de esa manera. Vamos a pasar acá. Miren lo que ve. Miren lo que es esta construcción, por ejemplo, si vos mirás hacia allá, Santi, mira lo que es el corredor perfecto. Esta casa bastante antigua y este horcón habrá sido de la época también, ¿verdad? De antaño. Miren lo que es. Que es de la época. Realmente una ciudad que conserva su atractivo histórico. Así mismo. Y Altos también, o sea, en realidad Cordillera fue muy conocido como el departamento cafetero, en los cuales Altos fue uno de los que impulsaba fuertemente la producción de café, hasta que en un tiempo no muy lejano de aquí ya empezó a invadir unos virus a las plantas. Entonces mermó bastante la producción de café en Cordillera y en Altos también. Pero en Altos nosotros mantenemos todavía lo que es dos producciones diferentes. Una es el café Cayo, que es de la familia Santa María, y el otro es el Mocafé. El Mocafé también es un café artesanal que se sigue produciendo aquí, por ejemplo. Si bien la semilla ellos traen de otro lugar, ellos mantienen todavía la receta que viene de generación en generación también. El Mocafé ya no es un café comercial, es un café que se prepara y ya tiene ya quienes van a comprar de ellos, por ejemplo. Entonces ellos no se preocupan tanto por publicidad y cosas así, pero siempre están abiertos a mostrarnos todo lo que es la parte histórica, de dónde viene toda esta historia y cómo es que vino y se instaló en la ciudad de Altos también. Impresionante, así que seguiremos descubriendo más historias de esta hermosa ciudad, la ciudad de Altos, el día de hoy en Baixapa. Todos quieren que su Navidad sea perfecta, con el árbol más grande, con las luces más brillantes y con los mejores regalos. Pero lo importante es que tenga magia. ¿Te gustaría descubrir la receta? Despertá a tu Papá Noel interior creando momentos mágicos con quienes más querés y agrega un sabor refrescante a la Navidad con la mega promo de Coca-Cola. Elegí tu mega pack de Coca-Cola sabor original. Coca-Cola sin azúcares, spray o Fanta y disfruta de 4 botellas de 1 litro descartable por 20.000 guaraníes. Hasta el 31 de diciembre. Coca-Cola, magia de verdad.
me decía que alrededor de los años 1890 y 1900 se estaba construyendo. Pero da la casualidad de que Bernardino Caballero, cuando les trajo a los colonos alemanes, ellos se quedaron entusiasmados por estos lugares, tanto Altos como Samberg, y por el lago. Entonces ellos decían, ¿por qué no lo llamamos Colonia Bernardino Caballero en honor a usted? Le decía. Y le dice, no, yo quiero que le pongan como nombre a esta localidad San Bernardino, el nombre de mi santo, y es justamente el santo que le vemos allí. San Bernardino era un predicador del nombre de Jesús, por esa razón a él se le pone justamente con esas dos señales, la Biblia y también el IHS, que viene a ser el nombre de Jesús, como una forma de acortar el nombre de Jesús. Y bueno, como que después de haber colonizado esta parte, muchos asuncenos iban tomando también la consideración de estar por estos lugares, y Asunción quedaba un poco distante como para celebrarle a Nuestra Señora. Da el caso de que, ¿por qué no celebramos acá a Nuestra Señora de la Asunción? En vez de irnos a Asunción, nos quedamos acá a celebrarle a ella. Y este es el caso, en que esta parroquia no tiene el nombre de San Bernardino, sí la ciudad, pero la patrona, la madre de la ciudad, es Nuestra Señora de la Asunción, que vemos justamente la imagen. Se entiende, padre, por qué la ciudad de San Bernardino tiene dos fechas importantes, ¿verdad? La del 15 de agosto, que es la fundación de Asunción, donde aquí se celebra por ese motivo también, y la del 24 de agosto. Sí. Por esa razón, tanto la fecha fundacional y tanto la fecha de la madre. Por esa razón, el año pasado no pudimos contar totalmente con la presencia de los asuncenos, porque había la asunción al cargo de un nuevo presidente de la República. Me imagino que cada 5 años se repite lo mismo. Pero estuvimos todos los de la ciudad, al menos toditos de la ciudad estuvimos. Y otro dato importante también para entender lo que nos estaban comentando del por qué se llama San Bernardino, en honor al expresidente Bernardino Caballero. Pero otra parte de la historia es que Bernardino Caballero da la opción de que sea el nombre de la ciudad San Bernardino en honor al santo. Al santo que lleva su nombre. Claro, ese es un dato que no teníamos tampoco. Y por esa razón, muchos cuando dicen, la parroquia se llama San Bernardino, porque generalmente en las ciudades, por ejemplo Santani, San Estanislao lleva el nombre del patrono de la ciudad. Claro. Y así también la parroquia, pero en este caso es un poco diferente porque lleva la ciudad el nombre de un santo cuya patrona no es precisamente San Bernardino, sino más bien Nuestra Señora de la Asunción. Y también podemos observar, si salimos acá en el pasillo, ya en la esquina, vamos a ver la iglesia evangélica alemana. Sí, que viene a ser la iglesia luterana. Sí. Eso generalmente nosotros reconocemos que los colonos alemanes fueron los primeros en venir y por lo tanto fueron los primeros en hacer su iglesia, la iglesia luterana, que justamente somos muy vecinos y muy amigos también con los luteranos, ¿no? Para nada el tema de las discrepancias, sino más bien de la unidad que siempre ha querido Jesús. Y casualmente o coincidentemente se construye esta iglesia al lado de la luterana, sí, para mantener esa parte histórica, ¿verdad? De estar al lado de la primera construcción. Yo creo que eso vendría a ser más un tema a nivel de los historiadores de Samberg, ¿verdad? Pero dada también la coincidencia en que los cristianos debemos siempre unirnos, ¿verdad? A la pena son nada más que la manera teológica de entender la fe. Claro. En vez de separarnos, nos llega a enriquecer y a unirnos más.
No hace mucho hemos celebrado aquí una boda con un pastor luterano y realmente cómo también el amor puede llegar a unir vidas y hasta a hacer amistades incluso. Eso es lo más hermoso que Cristo nos puede dar dentro de su iglesia, que seamos muchos, pero que seamos unidos. Eso es lo que siempre buscamos. Disfruta la Navidad con esta mega promo. Del 15 de noviembre al 31 de diciembre, lleva tu mega pack de 4 botellas de 1 litro por 20.000 guaraníes. Participan los packs Coca-Cola sabor original y sin azúcares, Fanta y Sprite. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Volkswagen. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Un día en Nueva Colombia, aquí en Baixo. Se estaba abrir por ahí usted se le llega usted vagina en Nueva Colombia mandó a su pemora hay coja cose verso por ahí dos hendu entero y pepe ya viaja pepe codia esa y moraba tu pao y mi peña en el patrón San Miguel Guinae. El 29 de septiembre un guajemo pejiana me enseñan de Atipaba y ahí me jai se entero ve. Me enseñan de Atipaba y ahí me jai se entero ve. Preparándose para la Navidad acá en la ciudad de Nueva Colombia. Bueno, y este vamos a probar entonces. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo andamos? Todo bien. ¿Qué tal, chicas y muchachos? ¿Cómo andamos? Todo bien. ¿Todo bien? Hola, Hola, tía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se fue?
Justamente le estaba preguntando a la señora qué es lo que más le gusta de su ciudad. Ustedes los jóvenes, por ejemplo, ¿qué es lo que más les gusta de Nueva Colombia? Vaya a tener vergüenza, vení y respondeme. Siento vergüenza. ¿Eh? Es único, la naturaleza es La única. naturaleza de Nueva Colombia. Sí. Y si te fijas, nosotros estamos en la altura y nosotros estamos en la plaza. Y la ciudad como que va en bajada, Va ¿verdad? bajada. Acá son todos árboles. Aunque sea respiras aire puro todavía. Ese es. La ventaja. Tiene una calle principal que es esta, la Sí, que esta pasa es la frente a calle. la municipalidad. Y después ya tenés las paralelas que suben y que bajan, ¿verdad? Porque Nueva Colombia está en... Parece que está en un cerro, ¿verdad? Sí, después ya están las compañías y eso. Este es el centro de la ciudad. La plaza, después está la municipalidad. Y si te fijas, Santi, hacia allá, En la iglesia atrás. mostrás, es todo verde. Todo verde. Todo verde. La ventaja que hay todo. Y cuando ustedes, por ejemplo, viajan a Asunción o a otras ciudades, enseguida ya quieren volver, ¿verdad? Yo sí. Yo entro en la facultad de Asunción y es un calor insoportable. O sea, ustedes sienten más calor en Sí. Asunción que en Nueva Colombia. Yo jamás le cambiaría a mi pueblo a Nueva Colombia para irme a vivir en Asunción. Hay muchas posibilidades, pero no. Sinceramente, personalmente no. Y laboralmente hablando, ¿hay opción laboral en Nueva Colombia? Poquito. Hay poco. Poquito. Y el tema de la inseguridad, sin problema, ¿no? Sí, estamos bien todavía. Bien. Por el momento estamos bien todavía. Yo recuerdo porque yo vine a misionar a Nueva Colombia, ¿verdad? Sí, hace mucho ya. Pero de mucho. ¿Con, Sí, quién, no. ¿Con quién vine? Una rubia alta. No sé cómo se llama, no me acuerdo. ¿Quién era ella? ¿Quién es? No sé, vas a ver. Yo vine con una rubia alta a Nueva Colombia. novia era. No, mentira. Era tu amiga, entonces. Sí, pero yo ya vine a misionar a esta ciudad. Me acuerdo súper bien. Cuando cruzamos la escuela, ¿verdad? La escuela del colegio. Sí, en la escuela. La escuela es la que está acá, detrás de la municipalidad. Sí. Ahí dije, yo ya vine a Nueva Colombia. ¿Te acordaste? Automático. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Síguenos en redes como @Volkswagen Paraguay. Volkswagen. Bueno, ya estamos en la iglesia de la ciudad de Nueva Colombia con la profe Blanca, ¿verdad? Así mismo, sí, soy la secretaria parroquial y bueno, lo que pueda ayudar. Bueno, antes que nada comentarnos cómo se llama. ¿Esta es una iglesia, una parroquia? Es una parroquia, San Miguel Arcángel Ok. y eso. La parroquia San Miguel Arcángel, ¿cuántos años tiene? Y en realidad que a partir de, de la revolución de 1940, más o menos, luego después de eso se hizo una capillita para San Miguel Arcángel y ya con el tiempo, ¿verdad? Se construyó la iglesia, o sea, el templo más grande. Sí. Teníamos allá donde está el Divino Niño Jesús, teníamos un oratorio pequeño anterior, ¿verdad? Donde se le veneraba a él y a partir, 1975 más o menos se elevó a parroquia. La parroquia. Y San Miguel Arcángel es el patrono de Es el patrono, Nueva Colombia. Así mismo. ¿De dónde viene la palabra Nueva Colombia? Sí, según la resolución de elevación a distrito, porque era una colonia dependiente de la ciudad de Altos, ¿verdad? Sí. Y según esa resolución, ¿verdad? Dice que recibió ese nombre en honor a la República de Colombia por ser el primer país que se solidarizó con Paraguay durante la la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza. Sí. Ah, de ahí viene, el nombre de Nueva Colombia. Así, en honor entonces a la República de Colombia, que fue el primer país que se solidarizó con Paraguay
durante la guerra de la Triple Alianza. Eso quería saber, porque estábamos nosotros calculando, decía, ¿de dónde? Pues sí. Hablábamos de muchos inmigrantes que tuvo el Paraguay, ¿verdad? En realidad, acá no se conoce que hubo migrantes colombianos. Por eso. Sí, una familia española, ¿verdad? O sea, una persona española que vino a radicarse acá y que fue el promotor, ¿verdad? Para que se eleve a distrito esta comunidad. ¿Y se independiza de la ciudad de Altos en qué año más o menos? 1955. En el año 1955 Así pasa mismo. a ser ya una ciudad independiente, Sí, no dependiente de la ciudad de Altos. Distrito, pasa a ser distrito. Pasa a ser distrito. Sí, así mismo. Y de distrito hoy ya es la ciudad de Nueva Colombia. En realidad queda con distrito, ¿no? Quedó ahí. No hay otra resolución. Quedó como distrito, pero independiente a la ciudad de Altos. Independiente, sí. ¿Y cuántos habitantes más o menos tiene la ciudad de Nueva Colombia? Y 7.000. Una ciudad, un poco más. Una ciudad pequeña. Sí, es pequeña, pero como puede ver es hermosa. Es una Con mucha hermosa naturaleza. Eso es lo que más se destaca, profe, ¿verdad? Sí, la así naturaleza que tiene la ciudad de Nueva Colombia. Y hablábamos con los jóvenes y nos decían, acá respiramos aire puro. Muy cierto. Se siente menos el calor y todo. Uno viene de la ciudad y al entrar nomás acá parece se siente un clima ya diferente, un vientito ahí en la entrada. Es súper bueno. ¿Vos sos de Nueva Colombia? No, yo soy alteña. ¿De dónde sos? ¿De Altos? Sí, pero hace más de 40 años que radico acá. Vine por trabajo y ya me quedé para siempre. ¿Y ya no te fuiste a Altos? Ya tengo mi familia acá. Ellos son ya de Nueva Colombia. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, profe, Encantadísima. por recibirnos y por abrir las puertas de la parroquia para poder mostrarle a toda la gente. Encantadísima por tenerte de nuevo acá. Claro, porque yo ya estuve en Nueva Colombia. Que sí, misionando. Sí, entonces así. me miran y me dicen, estás de vuelta. Así mismo es. Muchísimas ¿Qué gracias. año fue eso? ¿Vos recordás? Pues yo no recuerdo muy bien con exactitud. No recuerdo, pero fue por el 2010. Por ahí. 2010. Sí. Y bueno, 2010, está coincidiendo con la información que me están pasando. Así mismo es. Gracias, profe. Encantadísimo. Muchas gracias y que pasen bien por nuestra ciudad. Gracias. Guaraní siempre nos acompaña en cada viaje. Para hacer un almuerzo rápido les recomiendo elegir, por ejemplo, una butifarra. Esta entraña es espectacular. Ya probaron la entraña, si no les recomiendo entraña. Es un corte muy noble, muy rápido, en vuelta a vuelta y ya está. No puede faltar un matambrito. Y les recomiendo esta morcilla del abuelo. Esta es la morcilla parrillera. Hay muchos sabores para que elijas y disfrutes de estos sabores espectaculares. Nuevo lanzamiento de Guaraní, el abuelo, embutidos. Estamos en Caguazú y te mostramos un lugar espectacular, un atractivo turístico que se llama Techapina, un parque ecológico. Y Osmar va a ser nuestro guía. ¿Cómo te va, Osmar? Un gusto poder recibirles. Igual. Gusto. Y nosotros somos el Complejo Ecológico Techapina. Somos un parque que estamos ubicados en la ciudad de Caguazú, en el departamento de Caguazú también. Estamos trabajando ya hace 12 años prácticamente. 12 años Así de mismo. trabajo. 12 años de trabajo. ¿Qué la gente puede encontrar aquí en el complejo ecológico? Aparte de nuestras piscinas, nuestro atractivo más fuerte podríamos considerar que es la jungla jurásica de los dinosaurios. Aparte de eso tenemos otros atractivos también, como lo que serían la tirolesa. Tenemos parte también de aventura extrema, que sería la parte del paseo Cuasi. Y aparte de eso, contamos también con diversos tipos de hospedajes. Tenemos cabañas, habitaciones dúplex, triplex, casas del árbol y una gran cantidad de atractivos también acá dentro del parque. Bueno, así que les invitamos a todos que nos acompañen y vamos a conocer este lugar. Guaraní siempre nos acompaña en cada viaje. Para hacer un almuerzo rápido les recomiendo elegir, por ejemplo, una butifarra. Esta entraña es espectacular. Ya probaron la entraña, si no les recomiendo entraña. Es un corte muy noble, muy rápido, en vuelta a vuelta y ya está. No puede faltar un matambrito. Y les recomiendo esta morcilla del abuelo. Esta es la morcilla parrillera. Hay muchos sabores para que elijas y disfrutes de estos sabores espectaculares. Nuevo lanzamiento de Guaraní, el abuelo, embutidos. Omar, acá arranca el recorrido de las junglas jurásicas. Así mismo. ¿Hace cuántos años que está este sector? Este sector creo que se había habilitado unos 7 años atrás. Es un sector que se tuvo la idea de poder crear, ya que se encontró en el parque
las maderas petrificadas, los silópalos se le conocen. Y es un mineral que prácticamente es muy escaso en todo el mundo y tiene un valor bastante elevado así en Europa y demás. Y tenemos esa bendición de tener ese mineral aquí dentro del parque que prácticamente utilizamos como decoración en algunos atractivos como el estanque que tenemos acá adentro también. Eso nos va a mostrar ahora. Claro que sí. Adelante. Prácticamente el mayor atractivo, aparte de los dinosaurios en este sector, es lo que sería la parte de la naturaleza. Porque vos al ingresar acá prácticamente sentís que estás ingresando a una jungla. Y esta sería la parte de los silópalos que tenemos acá en el parque. Es un proceso de fosilización de 250 millones de años más o menos. ¿Y hace cuántos años más o menos se encontraron estas piedras? Y alrededor de unos 10 años más o menos, ya que al excavar acá se encontró gran parte de estos minerales y acá cerca tenemos un arroyo también donde tenemos una gran cantidad también. Así que ese es uno de los atractivos también y que dio la idea, ya que viene de la época de los dinosaurios básicamente. Queremos dar ese espacio de trabajo a los artesanos de acá de Caguazú para que nos puedan hacer estas creaciones. Con arduo trabajo para que puedan hacer todo entre acá los dinosaurios, lo que se hace con espuma y todo con objetos reciclados. Intentamos también para que sea lo más sustentable posible también para el mundo. Así. Acá está el proceso de petrificación, sucede bajo tierra cuando la madera queda enterrada bajo sedimentos, conservándose gracias a la ausencia de oxígeno. El agua rica en minerales que se filtra por los sedimentos deposita minerales en las células de la planta, de forma que cuando la lignina y la celulosa se descomponen, se forma un molde de roca en su lugar, porque es bastante duro. Sí. Ya no tiene la sensación de tocar madera. La madera petrificada puede conservar su estructura original con todo detalle hasta el nivel microscópico. Y estos celos que no niego, esta vida no merezco, alejado yo de ti. Uy, mi amor, ellos te una sentiré. Sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para